Hola, ¿qué tal? Son menos de 10 minutos con Gloria Gándara. No le cambies. Fíjate que solamente son 10 minutos y quiero que sepas algo tan importante que que he estado sintiendo en mi corazón, que es el tema de las finanzas bíblicas. Claro, me tomaría más de 10 minutos. Acabo de terminar el Zoom y tomamos más o menos una hora con solo un tema. Y es bien importante porque Dios nos quiere bendecidos, Dios nos quiere prosperados y es como un tabú hablar de los diezmos y de las ofrendas, pero quiero animarte a lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 3, en el versículo 6, 7, 8, 9, 10 y 11, habla muchísimo desde el 6 hasta el 11 de lo que deben de ser las finanzas y cómo Dios puede bendecir tu vida. Fíjate qué interesante, dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, dice la palabra, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice en el versículo 9, dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Sí? Es bien importante que sepamos que el ofrendar y diezmar no nada más es algo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también, en el libro de Primera de Corintios, también nos habla de que ahorita les voy a leer el versículo, pero de que nos organicemos, de que antes de ir al servicio apartemos un dinero y lo pongamos listo para poderle dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos a la gente que está enseñándonos con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces mira qué interesante, dice aquí en Malaquías que le hemos robado a Dios. Todos nosotros debemos saber que todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos si es un buen empleo, si es un buen trabajo, si es un buen negocio, todo viene de Dios. Una buena herencia, un regalo, todo viene de Dios. Entonces cuando nosotros entendemos que todo viene de Dios, dice la palabra que hay que ofrendar y diezmar. Él solamente nos pide el 10%, y yo sé que este tema es bien criticado con pastores y demás, pero una cosa bien es importante. Nosotros yo lo que he experimentado es cuando he querido dar, debo de dar a Dios. Dice la Biblia que al que le hemos robado es a Dios. Entonces cuando bendecemos de dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, debemos entender que se la estamos dando a Dios y no debemos de tener así como un corazón de espías o de detectives. ¿Qué hizo la persona con el diezmo que le di? ¿Qué hizo la persona con mi ofrenda? Porque entonces se lo estamos dando a la persona, no se lo estamos dando a Dios. Entonces es bien importante que como creyentes sepamos que el ofrendar y el diezmar es de Dios. Dios nos dice que demos el 10%. Siempre en el Antiguo Testamento hay varios pasajes de que es el 10%. El 10% en aquel entonces de su cosecha. Ahora pues los que tenemos ahora no es cosecha, es un trabajo, un sueldo, una utilidad. Entonces muchas veces gente me pregunta, Gloria, ¿doy el 10% de todo lo que recibí o primero pago todo y después yo doy el 10%? Pues eso pregúntaselo a Dios. Yo en lo personal soy firme creyente que así como lo recibes, da tu 10% porque realmente la diferencia va a ser poca y te vas a sentir bien que primero pusiste a Dios y confías en Él, que al dar tu 10%, Él te va a dar para poder pagar todo lo demás. ¿Sí? Y ahora fíjate, todas las promesas de Dios, como siempre lo he dicho, son condicionales. Cuando tú haces algo, tú recibes algo. Y entonces dice aquí en el versículo 10, ¿verdad? Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Sí? Entonces es una de las primeras bendiciones va a ser que va a haber alimento en tu casa, no solamente físico, también espiritual. ¿Quieres revelación de Dios? ¿Quieres entender las cosas de la palabra de Dios con una revelación que traiga victoria y libertad a tu hogar? Diezma, ofrenda, porque aquí dice, va a haber alimento en tu casa. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios en muchas dimensiones, en la dimensión espiritual, no solamente literal, en la dimensión de cómo me puede bendecir lo que estoy leyendo. Entonces ahorita esta es una revelación. Dice,
que haya alimento en tu casa. Pero claro, no solamente, recordemos que el alimento no solamente es físico, también es espiritual, porque mismo Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando diezmas, va a haber palabra de Dios para tu vida. Esa es una revelación, va a haber palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no sepas qué decidir, va a haber palabra de Dios. Cuando no sepas para la derecha o para la izquierda, va a haber palabra de Dios. Cuando no sepas qué decirle a alguien que necesitas hablar con esa persona, pero necesitas la inspiración del Espíritu Santo para que sea una buena conversación y tú diezmas y ofrendas, Dios ha prometido que va a haber alimento en tu casa. No solamente físico, alimento espiritual. Palabra de Dios, que con esa palabra, recordemos, es como vencemos a Satanás. Jesucristo venció a Satanás a través de declarando la palabra de Dios. Entonces, si quieres palabra que va a penetrar, si tú eres un pastor, un ministro y quieres predicar con revelación, pues te recuerdo, enséñale a tu gente de los diezmos, de las ofrendas, y tú también ofrenda y diezma. No nada más porque somos ministros ya no ofrendamos ni diezmamos. Al contrario, es cuando más hay que ofrendar, cuando más hay que diezmar. No nada más estar a ver quién nos da dinero. No, vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a estar en alineación con la palabra. Y dice, habrá alimento en mi casa, y dice, probadme en esto. ¿En dónde podemos probar a Dios? La única parte de la palabra de Dios donde dice, pruébame en esto, es en que yo abriré las ventanas de los cielos. Él va a abrir las ventanas de los cielos. Imagínate, abrir las ventanas. ¿Qué tanta cosa no hay en los cielos? Hay personas, hay salud, hay oro, hay plata, hay abundancia, hay ángeles, todo lo que hay en el cielo. Dice que va a abrir las ventanas y dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Va a derramar sobre nosotros bendición. ¿Quieres ver a tus hijos bendecidos? Diezma y ofrenda. ¿Quieres ver tu matrimonio bendecido? Diezma y ofrenda. Dice, derramaré bendición. Bendición, no solamente material, pero la palabra bendición es espiritual. Mi hijo Daniel, él empezó a diezmar y se soltó la bendición de su alma, de revelación, de amistad con Dios como nunca antes, profundidad, palabra revelada, la alabanza revelada, la adoración, todo eso, porque el diezmo tiene ese poder que dice la Biblia, que Él derrama bendición hasta que sobreabunde. Vas a estar lleno de revelación, de todo lo que necesites, hasta que sobreabunde. La palabra bendición es enorme. Todas las áreas de tu vida que las quieras bendecidas, diezma, ofrenda, sé bendecido. Y luego dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que reprende también al devorador. Eso significa que todo aquello que te quiere robar, fíjate, reprendo al devorador. ¿Qué significa? Que no va a destruir el fruto de tu tierra. Lo que ganes te va a alcanzar y te va a hacer abundante. Dice, no voy a destruir el fruto de tu tierra, ni la vid de tu campo será estéril. ¿Sí? Entonces, cuando Él reprende al devorador, lo reprende en todas las áreas. No se deben de descomponer tus aparatos electrónicos. Si estás en un acuerdo con Dios de ofrendar y de diezmar, declara. A mí me pasó con mi congelador, se descompuso, yo no lo acepté, yo oré, yo declaré, dije, Señor, yo soy una persona que siempre diezmo y ofrenda. No soporto que mi congelador esté descompuesto, y Dios me dio ese milagro. Y mi congelador, tengo testigos, mis amigas en Suiza, don Mario, que venía a revisar si funcionaba o no, mis hijos, que ese congelador, después de orar al otro día, empezó a funcionar. Son los milagros de Dios. Y por poco compro un refrigerador y congelador nuevo, pero Dios cumple sus palabras. Entonces yo no sé qué área de tu vida esté flaqueando, en qué área de tu vida estás faltando tu bendición. ¿Quieres bendición en tu matrimonio? ¿Quieres bendición con tus hijos? ¿Quieres bendición en tu negocio, en tu empleo, donde quiera? ¿Quieres que el Dios reprenda al devorador? Él reprende al devorador del alma de tus hijos. Daniel empezó a ofrendar y el diablo no pudo devorar su alma. En ese momento Dios hizo un pacto con mi hijo y lo bendice. Igualmente con mi hija Grace. El diablo no ha podido destruir su vida. Ha intentado varias veces, pero no ha podido. Así que si tú te acabas de topar con este video y no sabes de lo que estoy hablando, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Todos hemos pecado, necesitamos recibir a Jesucristo para que
con su sangre, y al recibirlo se rompa el poder del pecado en tu vida, se rompan las maldiciones que han caído sobre tu vida, y en eso Él te limpie. Haz esta oración: Señor, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida lejos de ti. Recibo a Jesucristo como mi Salvador. Entrego mi vida a ti. Y yo declaro que por su sangre todas las maldiciones, todo lo que el diablo quería en contra de mí, se rompe ahora. Y yo sé que muchos de ustedes al hacer esta oración están sintiendo cómo se están rompiendo esas cadenas. Le pido a Dios que esta palabra sea sellada en tu corazón. Y si tú ya eres un hijo de Dios, que caminas con la palabra de Dios, rompe las cadenas que te están consumiendo de pobreza, del devorador que está consumiendo tu familia, tu matrimonio, tu salud, y empieza a diezmar y ofrendar. Pregúntale a Dios dónde pongas tus ofrendas y tu diezmo. Busca ministerios donde se esté predicando la palabra de Dios, donde se hable de salvación, donde estén los pastores caminando en santidad, ministros de santidad, evangelistas que anden en santidad. Y yo te pido que Dios bendiga tu alma. No camines en condenación si no has ofrendado y diezmado. Pídele perdón a Dios, cúbrete con la sangre de Cristo y comienza un nuevo caminar con Cristo. Te mando un saludo, y si tú te acabas de recibir a Cristo, busca una iglesia llena del Espíritu Santo donde quiera que tú vivas. Hay muchas iglesias, googléalas, donde esté el Espíritu de Dios, donde se lea la palabra de Dios. Les mando un beso virtual. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente en otro estudio de las finanzas bíblicas. Este es el número 1. Dios les bendiga. You can move forward. I can see you rising through the fire. You can keep going. You can move forward when you feel like giving.